En cuclillas en el suelo, respirando pesadamente, Subaru finalmente resistió el impulso de colapsar. Emilia y Beatriz lo rodearon, con expresión de preocupación, e incluso Liliana parecía preocupada. Priscilla parecía ligeramente interesada, enfriando su cara con su abanico. Bañado en sus voces y miradas preocupadas, Subaru se reorientó gradualmente. Sintiendo que el tiempo se estaba acelerando lentamente para volver a la normalidad, Subaru se dio cuenta del sabor en su boca. Se le recordó el cambio de canales en un televisor. No había sensación de pérdida de olfato, sabor o vista, pero su entorno se había desintegrado repentinamente en polvo y se había transformado en algo completamente diferente. Los ojos, oídos, nariz y piel de Subaru se habían adaptado al nuevo mundo, pero su conciencia no podía olvidar el canal anterior, por lo que había una sensación de violación. Todo lo que podía hacer era ignorarlo, masticar, masticar, masticar y tragar la sensación de inquietud que venía de cambiar de canal hasta que finalmente había terminado. Subaru apretó los dientes y finalmente se puso de pie. Sacudió la cabeza y miró a su alrededor. El parque está lleno de sol brillante, fuentes y césped verde, y una colorida extensión de flores. Subaru estaba actualmente rodeada por 4 hermosas chicas: Emilia, Beatrice, Liliana y Priscilla. Había escuchado las palabras de Liliana 2 veces. Emilia, ¿estás bien, Subaru? Tu tez no se ve tan bien. Subaru. Emilia tan. En este momento, dijo Liliana que cantaría otra canción. Liliana, ¿por dónde empiezo? Yo, Liliana, fui ignorada hasta tal punto que esta situación conmocionó y hirió mi corazón. Compensación. Exijo compensación. Mientras hablaba, Liliana se apoderó de las mangas de Subaru con frenesí, declarando una demanda, solo para ser sacudida por Subaru. Hizo caso omiso de la indignada Oye. Los songstresses soltaron y se giraron hacia Emilia, quien pareció percatarse de la seriedad de Subaru. Emilia, sí. Liliana dijo que nos cantaría otra canción que extrañamos. Entonces Subaru y Liliana empezaron a charlar tranquilamente sobre algo. Subaru, ¿eso pasó justo ahora? Lo tengo, gracias, gracias. Gracias. Con solo decir esas palabras, sintió una indescriptible sensación de disgusto. Subaru no pudo evitar levantar una mano para taparse la boca. Al verlo en este estado, Emilia frunció el ceño perpleja. Emilia no había hecho nada malo. No hace falta decir que su apreciación no fue amarga. Sin embargo, evocó los recuerdos dolorosos del mundo anterior. Subaru, entonces, ¿esto significa que yo? Murió? Finalmente se dio cuenta, pero fue incapaz de vocalizar la palabra. Natsuki Subaru había muerto. Después de que murió, regresó de nuevo desde el momento en que se despidió del mundo. Aunque se sintió aliviado por su exitoso regreso, el remordimiento también aumentó en su pecho. Obviamente, Subaru debería haber estado tan completamente despierto. En ese bosque hace un año, en Santuario, durante el juicio, Natsuki Subaru había rechazado resueltamente la muerte, y las quejas que la acompañaron. Pero él todavía había muerto. Y tan fácilmente, también. Sin resistencia, sin una sensación de desafío, sin siquiera conciencia. ¿Por qué fue eso? La situación obviamente había sido anormal, obviamente esto es un hecho, pero incluso el propio Subaru no tenía ni idea de lo que había sucedido. Claramente lo había experimentado, pero no podía racionalizar nada de eso. Subaru ni siquiera se había dado cuenta de lo anormal que había sido esa situación. Y no fue solo Subaru. Todos los presentes habían sido afectados por la misma locura que él. Obviamente habían visto al niño encadenado y aullando, pero todos habían alentado frenéticamente por su solidaridad. Sin mencionar la demente ronda de aplausos que acompañó la caída del niño. Exactamente, ¿qué había provocado todo eso? Y cuando Subaru había presenciado todo eso, ¿cómo había muerto exactamente? No había podido reconocer a un agente por su muerte y, incluso ahora, no pudo encontrar a uno. O tal vez había estado frente a él todo el tiempo, y él había fallado en verlo como una amenaza. Pero no podía confiar en nada de lo que había sentido entonces. Aunque había registrado la anormalidad de la situación después de su muerte, ese momento, no había podido pensar con claridad. ¿Cómo había muerto, al final? ¿Había algún explosivo atado al cuerpo del niño? Podrían haber explotado por su impacto con el suelo, llevándose todo con ellos. De hecho, eso fue casi exactamente como el recuerdo de esta muerte. Todo fue muy vago. Su memoria en el momento de su muerte se vio enormemente borrosa por su locura en ese momento. Incluso si estuviera completamente tranquilo ahora, el estado mental en el que había estado en ese momento le impedía poder racionalizar ese recuerdo en absoluto.
Si Subaru hubiera estado en un estado de locura, sería virtualmente imposible recordar lo que realmente había sucedido. Emilia, ¿estás realmente bien, Subaru? Incluso Liliana tiene una expresión tan molesta. Liliana, no estoy haciendo nada tan inútil. Como Natsuki-sama piensa en mí no me entristece en absoluto, así que, por favor, no te hagas una idea equivocada. Emilia, ¿ves? Es tan obvio que realmente te molesta. Incluso la despistada que Emilia había visto a través del descaro de Liliana. A través de su diálogo, Subaru recordó su situación actual. Subaru, en este momento, debía aprovechar la canción de Liliana para hacer un recado y comprar dulces de reconciliación. Y poco después de comprar algo, había conocido al monstruo que se llamaba Ugrat. Hubo menos de 15 minutos antes de que ocurriera la pesadilla de un discurso. Subaru, ¿me estás tomando el pelo? En su experiencia con Return by the At, nunca había estado tan cerca el tiempo entre el punto de guardado y la muerte. El tiempo, desde unas pocas horas hasta unos pocos días, era lo que Return by the At siempre le había dado a Subaru en el pasado. El tiempo que tenía ahora era corto, casi extremo. En solo 15 minutos, ¿qué podría hacer Subaru? Pero incluso mientras estaba desconcertado sobre esto, el tiempo fluía. En esta situación, simplemente evitar la muerte sería increíblemente simple. Subaru solo necesitaba evitar el lugar donde se daría el discurso. De esa manera, la causa de la muerte, como la posible bomba, no lo afectaría. Era increíblemente improbable que se hubiera preparado una bomba que afectara a toda la ciudad. Entonces, si Subaru solo quería vivir, él simplemente no podía ir. Sirius no aparecería cerca de Subaru. No parecía haber ningún objetivo específico, y por casualidad Subaru estaba allí. Por lo tanto, incluso si Subaru no estuviera presente, esa casilla seguiría siendo la escena del crimen de Sirius. El discurso que no estaba relacionado con la presencia de Subaru ocurriría en su ubicación original, y todos los afectados se verían afectados. Sin embargo, no importa cómo haya resultado, ese niño que cae se condenará a morir. Subaru, tengo que detenerlo, maldita sea, tengo que... Subaru se rascó la cabeza y llegó a una decisión. No pudo salvarlo. Ese niño, Luzbel, estaba esperando a un hermano o hermana recién nacido, y había ocupado el lugar del amor de su infancia en esa torre. ¿Cómo podría alguien ser tan descarado como para pensar solo en sí mismo sin no intentar rescatarlo? Subaru, Beako y yo iremos juntos, Subaru dudó en declarar. ¿Beatrice y qué, Subaru? Volviéndose para mirar a Subaru, Beatrice expresó una pregunta seria. Ahora que sabía que una situación crítica era inminente, llevar a Beatrice con él era la opción obvia para elegir en términos de efectividad de combate. Si ella estuviera ausente, la fuerza de combate de Subaru se reduciría a la mitad. Aún así, Subaru vaciló. No fue por una razón sentimental como no querer que Beatrice pelee. Por supuesto, decir que eso no era una consideración en absoluto no sería cierto, pero no fue la razón clave de Subaru. Esa sería Emilia. O mejor dicho, dejar a Emilia aquí. Subaru. El culto a la bruja estaba en esta misma ciudad. Esos fanáticos, aunque aún tenía que saber si esa frase debería ser plural o no, al menos el arzobispo de Wrath estaba presente. No tenía idea de si ella estaba trabajando con otros cultistas o no. Sin embargo, en una ciudad donde estaba activo el culto de brujas, la idea de dejar a Emilia sola sin nadie para proteger su ansiedad persistente en Subaru. Dejar a alguien importante en un lugar fuera de su alcance era demasiado peligroso. Alguien más allá de la vista, las manos diabólicas del culto de la bruja alcanzarían o aquellas personas importantes se acercarán al terrorista clave. En lo profundo de su corazón, el miedo turbio invadió a Subaru. ¿Y llevar a Emilia a Wrath? Eso estaba fuera de discusión. Tener a Emilia en contacto con el culto de la bruja indudablemente conduciría a la tragedia. Solo que eso era cierto. Con solo recordar Betelgeuse se lo dejó claro. Subaru no podía dejar a Emilia cerca del culto de brujas. Eso no era una cuestión de por qué. Eso solo fue. Subaru, Beatrice y yo. ¿Beatrice y qué, Subaru? Subaru, vamos a comer el mismo postre, ¿está bien? Beatrice. Beatrice frunció el ceño al escuchar a Subaru. Probablemente ella sospechaba que él había estado pensando algo completamente distinto. Subaru asintió a la perdida mirada de Liliana y se volvió hacia Emilia. Subaru, iré a un viaje corto para comprar algunos bocadillos dulces, luego regresaré. Emilia-tan, solo espera aquí mientras escuchas elegante y constantemente la canción de Liliana y sé buena. Emilia, lo tengo. ¿Pero no quieres que venga? Subaru, eso está bien, cree en mí.
Yo te protegeré. Ante sus palabras, Emilia parpadeó con los ojos muy abiertos y asintió con un sonrojo. Luego, Subaru hizo una seña de Beatrice, quien lo trató con una mirada sospechosa. Subaru, protege a Emilia por mí. Si necesito tu fuerza, te llamaré de inmediato. Beatrice, ¿qué encontraste con lo que ni siquiera puedes contarle a Betty? Subaru. Solo esté bien preparado. Si vengo a llamar, independientemente de si está o no dispuesto a enfrentarlo, estaremos en una situación bastante terrible. Subaru pellizcó suavemente la nariz de Beatrice, un poco molesta, luego hizo un gesto con la mano y se fue mientras sentía los ojos de 4 personas sobre su espalda. Corriendo por la carretera, llegó a la plaza en menos de 5 minutos. Sin embargo, su hora de salida había sido un poco tarde. En esta situación tensa, la menor diferencia en el tiempo podría ser una cuestión de vida o muerte. Subaru, aunque este es el caso, sin ir de compras, tendré casi 10 minutos. Subaru redujo la marcha e inspeccionó la plaza a la que había llegado. Antes, se había centrado en la torre y no tenía la oportunidad de observar el área circundante, pero, al menos por ahora, no había extraños extravagantes, vestidos de negro por ningún lado. Entonces, el arzobispo del pecado probablemente actuaba solo. Subaru. La pregunta es qué hacer a continuación. Una vez que comience el discurso, podría ser obligado a caer nuevamente en ese vago estado de ánimo. Como el origen de ese espacio anómalo no estaba claro, una vez que lo capturó de nuevo, no tenía idea de si podría recuperar sus sentidos. Por lo tanto, Subaru asumió que sería imposible reconocer la anomalía como anómala debido al poder aterrador del lavado de cerebro. Subaru, debo decirles a todos que se refugien en algún lugar lejos de aquí. Será como la situación con Betelgeuse, no hay suficiente personal, y si Sirius actúa preventivamente mientras tanto, eso sería contraproducente. Podría pedir a las víctimas que no deberían estar involucradas en la situación que se refugien. Pero, ¿cómo se lograría eso? Después de todo, si el discurso de Sirius no tuviera ningún objetivo en particular, entonces ella no limitaría la ubicación a esta casilla. Si no hubiera audiencia aquí, ella simplemente iría a otro lado. Como resultado, el incidente solo se desarrollaría en un conjunto diferente de víctimas. Subaru, en ese caso, la única manera es eliminar al culpable. Su principal ventaja era saber que Sirius planeaba aparecer aquí. Esto fue muy similar a la batalla con Betelgeuse y su secta. No importa que, el culto de brujas no podía correr libremente. Impedir que el culto malvado cometiera sus crímenes significaba que las causas fundamentales debían ser eliminadas. De lo contrario, las tragedias solo se repetirían. Se había dado cuenta demasiado tarde. Si hubiera llegado a esta conclusión inmediatamente, Subaru no habría venido solo. Ya era demasiado tarde para volver al parque. Se preguntó si sería posible regresar al hotel, acudir a Wilhelmo Julius en busca de ayuda. Subaru, perder el tiempo en estos pensamientos es inútil. Soy el único aquí ahora. Tan pronto como comienza el discurso, tengo que estar listo para actuar. No, la solución es en realidad mucho más simple. Subaru había notado una pequeña ventana en la parte inferior de la torre, que era presumiblemente donde Sirius había entrado para dar su discurso desde arriba. En ese caso, ella ya debería estar en la torre, preparándose para su discurso que estaría sucediendo en breve. Incluso si ella no lo estuviera, el propio Luzbel podría estar atado allí, esperando su rescate. Entonces, Subaru miró cautelosamente a su izquierda y derecha, y se acercó silenciosamente a la discreta puerta de hierro, se abrió y se deslizó dentro de la torre. El interior de la torre del reloj estaba oscuro, sin comparación, su aire helado lleno de polvo. Toda la torre estaba completamente en silencio. A diferencia de las torres de reloj de su mundo, este no tenía engranajes. El mecanismo de cronometraje fue ejecutado completamente por piedras mágicas, y aquellas producidas por el brillo de la magia que llena la atmósfera. Ese cambio gradual se reflejaría en un cambio en el color de los cristales de la torre. Por lo tanto, el único sonido que se escucharía dentro de la torre lo haría alguien más. MMGRR. No hay necesidad de llorar tan ruidosamente. Eres un buen chico. Debes ser un niño fuerte. Daddy Muslan y Mommy Lina, y tu hermana menor también, deben estar muy orgullosos de lo fuerte que eres. Eres un niño tan bueno. Una voz desagradable hizo eco. Aterrorizados gemidos infantiles se hicieron eco. Un sonido acompañó los sollozos desde lo alto de la escalera de caracol. Sonaba como un rencor, una bendición, un odio y un amor. Estaba distorsionado. Estaba torcido. Nunca se podría decir que es normal. Subaru.
Subaru determinó que esto era de hecho Sirius, inhaló profundamente, luego contuvo el aliento. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse, su pecho palpitaba mientras ascendía los escalones. Afortunadamente, las escaleras eran de piedra. Con cuidado, pudo silenciar sus pasos, especialmente porque la atención del enemigo debería estar enfocada en otra parte. Subaru se preparó para llamar a Beatrice en cualquier momento mientras subía las escaleras lentamente. La tensión aumentó a medida que el sonido que venía de arriba se hizo más fuerte y más cercano. Aunque la torre en sí es lo suficientemente alta como para que Subaru necesitara estirar la cabeza para ver la parte superior, no había nada particularmente notable en el viaje hacia arriba. Un gran pilar se encontraba en el centro de la torre, y la escalera de caracol lo rodeaba. La voz de un demonio héroe vino desde el final de esas escaleras. Solo una sola ventana daba al exterior de la torre, probablemente para dar a las personas acceso para ajustar y verificar las tallas grabadas en las piedras mágicas. El sonido venía del espacio ante esa ventana. Ese sentimiento era comparable a un ático. Subaru se asomó sigilosamente por debajo de las escaleras y vio que, efectivamente, había dos figuras perdidas que interrumpían esa silenciosa oscuridad. No había nadie más. No parecía que estuvieran presentes cultos forrajeros. Entonces, Subaru también necesitaba estar preparada para que ella intentara desplazar su propia alma. Subaru. Capturarla viva no sería una posibilidad. Aunque eso era lo que quería hacer, el grado de dificultad sería demasiado alto. Sin mencionar que, mientras estuviera viva, ¿quién sabía qué tipo de trucos podía hacer? Subaru se agachó, y puso su mano en su cintura. Agarra lo que sostenía su cinturón y lo suelta. En su agarre de dos manos había un arma con un extremo alargado y curvado, tejido de fibras especiales. El arma era comúnmente conocida como un látigo, y se sabía que los arqueólogos de algunas de las películas más famosas de su mundo los llevaban mientras exploraban las ruinas. Los látigos tenían un alcance mayor y eran más difíciles de manipular de lo que las películas parecían hacer, pero en el último año, bajo la tutela de Clint, la habilidad de Subaru había mejorado enormemente. Su razonamiento para elegir el látigo era simple. A diferencia de las espadas, martillos, lanzas y arcos, el látigo era increíblemente versátil. Más importante aún, con armas como la espada, la mejora potencial de Subaru en tan solo unos pocos años fue increíblemente limitada. Subaru ya tenía cierta familiaridad con el juego de la espada en el kendo y sabía exactamente lo difícil que sería para él alcanzar cualquier altura con esa arma. Por lo tanto, Subaru no eligió ni la lanza ni la espada, sino el látigo. Originalmente, siempre había confiado en su inteligencia, creatividad y trucos para ganar. En ese caso, un arma que jugó con sus puntos fuertes le permitiría ejercer mejor su poder. Los látigos también le permitirían atacar desde un rango más lejano. Subaru inhaló suavemente y exhaló lentamente. Luego contuvo el aliento de nuevo. Se puso de pie y siguió subiendo las escaleras, agarrando el látigo con la mano derecha. La figura escondida en las sombras no lo detectó. Eso le dio la ventaja. Subaru dio medio paso hacia adelante y levantó su brazo hacia arriba. Con un silbido agudo, la cola del látigo voló hacia su objetivo. Este ataque lateral preventivo, que buscaba priorizar su velocidad curva, inclinada sobre el poder, parecía reflejar un movimiento en el bádminton. La cabeza de la serpiente cortó ese aire, mordiendo la espalda desprotegida de su objetivo, tratando de derribar esa figura malvada. Sin embargo, Sirius, ¿por qué estás tan enojado? La silueta cuya espalda estaba frente a él respondió con una voz distraída. Inmediatamente después, giró su mano derecha a la velocidad del rayo para desviar el golpe del látigo de Subaru, usando las cadenas que colgaban de su brazo. Era como si una serpiente hubiera volado a través del cielo para interceptar a otra. Por un segundo, Subaru quedó aturdido por esa visión, pero se recuperó e inclinó su brazo hasta el borde mientras determinaba que la parte frontal del látigo había hecho contacto con su presa. Sirius mi. Con una pequeña risita, la figura colapsada, Sirius, recuperó el equilibrio y se puso de pie. Aunque la cadena que colgaba de su brazo derecho desvió el golpe de Subaru, el látigo se clavó en parte de las cerraduras de la cadena, arrastrando a Sirius al suelo mientras Subaru tiraba. Subaru HA. Enfrentando a Sirius que estaba luchando, Subaru apretó aún más su agarre mientras corría hacia ese fenómeno vendado en un semicírculo, chocando contra ella con un hombro. Su cuerpo, que era más ligero de lo esperado, fácilmente voló hacia adelante bajo su masa corporal. Sirius MN, Ga.
Sirius dio un grito suave, y, después de caer sobre el suelo, cayó por la ventana, justo como lo había planeado Subaru. Desde aquí hasta el primer piso tenía mucho más de 10 metros de altura, un niño que caía al suelo desde allí sería aplastado. Subaru, ¿estás bien, Luzbel? Subaru no confirmó el impacto de Sirius, sino que corrió hacia la otra figura en el piso. Ese pequeño cuerpo pertenecía a Luzbel, quien sostenía los extremos de una cadena con ambas manos, mirando a Subaru con miedo. La cadena en su mano estaba conectada a la cadena que envolvía todo su cuerpo inferior, otra expresión del mal gusto de Sirius. Subaru, ese chico. Obligándote a atarte. Poco a poco, se dio cuenta de la magnitud del horror que Luzbel debió haber probado, al verse obligado a sostener esa cadena contra su cuello. Incluso ahora rastros de terror todavía estaban grabados en su rostro. Una vez consciente de esa malicia, Subaru sintió un aire incontrolable. Inmediatamente agarró los hombros del niño, quitándole la cadena. Subaru, basta. Estarás bien. Nunca tendrás que hacer algo así de nuevo. Ven conmigo. Luzbel, pero, si yo no sigo los términos de nuestro acuerdo, entonces Tina lo hará. Luzbel respondió, con los ojos llorosos y los labios temblando. Al verlo, la garganta de Subaru se ahogó de emoción. Ese niño, en un intento por proteger a su amigo de la infancia, aceptó la transacción del diablo. Incluso experimentando lo que tenía, Luzbel estaba más preocupado por su amigo que por él mismo. A pesar de que sus piernas temblaban, a pesar de que sus dientes temblaban, a pesar de que su visión estaba borrosa por las lágrimas, a pesar de que ya no era capaz de formar oraciones coherentes. Subaru, no. En esta ciudad, hay muchas personas confiables. Su voz ronca fue incapaz de decir lo que quería decir. Para que los jóvenes se sintieran cómodos, necesitaba hablar palabras reconfortantes y autorizadas. La espada santa estaba en la ciudad en este momento. Al igual que el caballero de los caballeros y la curación principal del reino, y varias personas que podrían destruir una ciudad. Por lo tanto, no había necesidad de ningún miedo. Ninguna fuerza maligna podría desenfrenarse. Sí. Exactamente. El miedo era completamente innecesario. No había necesidad de ello en absoluto. Y entonces, Subaru, así que, piernas, detente, temblando. Frente a Luzbel, cuyos ojos se habían desenfocado por el miedo, Subaru golpeó desesperadamente sus piernas insensibles y gritó. Su voz, impregnada de dolor, hizo eco inesperadamente y agravó el miedo que residía en su pecho. Subaru sintió como si hubiera una sensación de disgusto, con un origen no identificado, enredando todo su cuerpo. Luzbel, Guk. Luzbel vomitó con un sonido como el estallido de una burbuja. Comenzó a sufrir espasmos mientras exhalaba, colapsando en un charco de su propio vómito. Subaru quería ayudarlo a levantarse, pero también sintió como si sus propios órganos estuvieran torcidos dentro de él, y vomitó el contenido en el estómago, sintiendo como si lo hubieran lanzado al vuelo. La carne asada que había comido en la mañana se había vuelto irreconocible, y el olor acre y visceral de sus ácidos gástricos era abrumador. Trulando, Subaru continuó vomitando vigorosamente, probando solo dolor mientras su vómito amenazaba con ahogarlo. Mientras vomitaba y vomitaba, mareos, tinnitus zumbaba en sus oídos, todavía temblaba. Sin escalas. No de frío. Una mano invisible le retorcía el estómago, y sus órganos internos estaban tocados torcidos. Subaru era consciente de su origen. Eran, sin duda, Sirius, tu miedo no es más que una prueba de tu dulzura. Al escuchar la suave voz que venía detrás de él, Subaru vomitó nuevamente. Casi ahogado en el fluido que fluía de su estómago, Subaru se derrumbó en el suelo sucio. Sintió un toque de líquido viscoso en su mejilla. Estaba tan cerca de la acumulación de suciedad en el suelo que, de vez en cuando, un breve suspiro provocó el estallido de una burbuja amarilla. La mayoría de la gente no podría soportar una visión tan terrible, pero ella la miró con una sonrisa suave. Mientras Subaru y Luzbel se miraban, luchando desesperadamente por respirar su propio vómito, sacudido por temblores invisibles. Sirius, la gente es capaz de entenderse unos a otros. La gente puede convertirse en uno. La amabilidad no existe para uno mismo. Existe para los demás. La gentileza solo brilla porque existe por el bien de los demás. Solo siendo amable contigo mismo, eso es egoísmo. Entonces, tu gentileza, que existe por el bien de los demás, es digna de reverencia. Esto es amor. Subaru, HK. Sirius, por favor, siéntete cómodo. Déjame ser testigo. Siente, y déjame ser testigo de tu amor. Tu infinita ternura. Tu virtud que te animó a salvar a Luzbel-kun.
Mientras hablaba, Sirius comenzó a bailar mientras miraba a los dos, ambos acostados en un charco de vómitos. Cruzó los brazos con una mano apuntando a Subaru y la otra a Luzbel, sacudiendo su cintura. Como si estuviera bailando. Como si ofreciera un homenaje. Sirius, el miedo de Luzbel-kun, ustedes dos almas gentiles se sentirán juntas. Sentirás el miedo de Luzbel-kun y, a través de eso, los sentimientos de Luzbel-kun pasarán a ti. Luzbel-kun, a través de tu miedo, siente lo que sentirás nuevamente de él. Tus temores una vez más se sintieron, y el propio miedo de Luzbel-kun se agrava. Sus temores compuestos, sentidos por Luzbel-kun, a su vez aumentarán su propio miedo. Ese miedo, mezclado con el miedo de Luzbel-kun, se convertirá en un miedo nuevo y fresco, y la frescura del miedo de Luzbel-kun pasará nuevamente a tu verdadero miedo. El verdadero temor que sientes, y el segundo miedo nacido a través de Luzbel-kun, lo llevará a su miedo, y el siguiente nivel de miedo generado por el corazón de Luzbel-kun se agregará a tu propio nuevo nivel de miedo. Algo le estaba susurrando al oído. Ese impulso abrumador se acercó a las tonterías. Subaru no tuvo tiempo de tratar de comprender esas palabras. ¿Por qué? Porque para Subaru, todo lo que pasaba por su audición y su visión eran aterradores. Si la respiración fuera aterradora, entonces parpadear era aterrador. Pero no parpadear fue muy doloroso e insoportable. Incluso ese dolor existía solo para simbolizar el terror de Subaru. Sentir un dolor significa sentir el dolor que él sentiría la próxima vez. Eso haría que Subaru sintiera un miedo continuo, infinito e infinito. Por lo que no sería bueno negarse a parpadear. Pero, si él parpadeó, el mundo caería en la oscuridad por un instante. En ese oscuro momento donde nada se podía ver.